Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro, y los expertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios. Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda.
Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor: hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como habíamos anunciado, esta segunda semana de Adviento nos anuncia la inminente intervención liberadora y salvadora de Dios. No le tengamos miedo a las palabras. Recordemos el contenido de la promesa. Dios le prometió a Abraham tierra y descendencia, acomodándose a la manera de hablar y entender la gente de aquella época, que tenía un lenguaje más concreto, menos abstracto, menos conceptual que nosotros. Pero la tierra no significaba simplemente un terreno, una finca. La tierra era un espacio para ejercer el propio señorío, es decir, un espacio de libertad. Así que el contenido de la promesa no es tanto un pedazo de terreno. El contenido de la promesa es el disfrute de la libertad. Y en segundo lugar, la descendencia no es simplemente la transmisión de los propios genes, como la conservación de los genes del apellido, sino que es la prolongación de la propia vida en los descendientes. Era la única forma para poderle decir a un hombre de aquella época que su vida se iba a prolongar. Pero el contenido de la promesa va más allá de una simple descendencia. El contenido de la promesa es la plenitud de la vida. Así que cuando nosotros hablamos de liberación de parte de Dios, tenemos que pensar en eso, en que Dios nos hace capaces de un disfrute cada vez más profundo de nuestra libertad. No pensemos esta palabra con la escenografía de Hollywood, con pataletas y espumarajos y esas cosas. Eso dejémoselo a las películas. Pero lo que el Evangelio nos habla es algo profundamente humano. Nosotros queremos ser dueños de nosotros mismos y al mismo tiempo queremos ejercer nuestra capacidad de decidir. En segundo lugar, la salvación. A veces el concepto de salvación se nos queda como en el aire, o de pronto uno piensa que salvación significa librarlo a uno de un peligro. No, en la Biblia salvar es infundir vida, es dar vida. Y entonces la promesa de Dios consiste justamente en eso, en que nosotros tengamos la garantía de que Él nos promete la vida. Y su promesa de vida va más allá de la muerte física. Es así como tenemos que entender la promesa de Dios, que ahora en este relato, en esta profecía de Isaías, aparece como con unas características poéticas, porque a veces hay cosas que es imposible decirlas con el lenguaje apropiado y toca utilizar la metáfora.
Cuando nosotros recurrimos a la metáfora es porque sentimos que el lenguaje apropiado no basta. Y entonces hay que usar un lenguaje impropio pero más sugestivo. A mí nunca se me olvida una vez cuando yo estaba comenzando mi ministerio que un muchacho me fue a decir que se había enamorado de una muchacha. Y él estaba feliz porque esa era una experiencia que nunca había sentido. Y contándome cómo se sentía, me decía, yo lo que siento es como un candelazo por dentro que me duele pero que me gusta. Y se puso a llorar. La metáfora que él usa, un candelazo por dentro que me duele y me gusta, es una manera de expresar algo que de otra forma no hubiera podido, para tratar de explicar lo que sentía por el hecho de estar enamorado. Bueno, aquí el profeta utiliza también metáforas y nos habla de que el desierto y el yermo se regocijarán, pues uno no se puede poner a imaginarse un desierto contento. Es un lenguaje metafórico con el cual se nos habla de que allí donde la muerte se ha enseñoreado, en el desierto y en el yermo, florecerá como flor de narciso y se alegrará con gozo y alegría. Es un cambio donde estaba la resequedad del desierto, de pronto aparece el vergel y las flores. Y luego vienen árboles grandes para referirse enseguida a la situación de los hombres. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Las manos débiles son las acciones tímidas de los hombres. Las rodillas vacilantes son los caminos inciertos, como el que va que no sabe por qué camino va. Díganle a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, miren que su Dios les trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los librará. Es la intervención de Dios que viene en favor de los apocados, de los oprimidos, de los abatidos, y les dice: voy a cambiar la suerte de ustedes. Y eso lo anuncia también con unas metáforas convencionales. La libertad se expresa con estas metáforas. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Siempre que nosotros encontremos en las profecías ese anuncio de que se van a abrir los ojos del ciego y se van a abrir los oídos del sordo, es una metáfora de liberación, es decir, una adquisición de libertad. Pero luego vienen las metáforas de salvación y dice: saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Hay dos expresiones aquí: los saltos que indican agilidad, vitalidad, alegría, y en cambio la lengua del mudo que canta indica la alegría que se desborda desde dentro. Todo esto, y nos vuelve otra vez a la naturaleza, han brotado manantiales de agua en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo será un estanque y lo reseco un manantial. Vemos que todas estas metáforas tratan de hacernos ver que un mundo que estaba como en el caos inicial ahora es
rehecho, recreado. Dios le da vida a ese mundo y entonces libera a los hombres de los temores. No habrá allí leones ni se acercarán bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los rescatados del Señor. Todo esto que expresa liberación porque ya no hay temor, se completa con esto: vendrán a Sión con cánticos. En la cabeza era donde traían, como decíamos nosotros, bueno, en los pueblos antes, el motete, que era un paquete que cargaban en la cabeza con el ajuar. Esa era la maleta de antes, el motete. Bueno, dice que en la cabeza traerán alegría perpetua. Su equipaje será la alegría perpetua y además, siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Es una descripción poética, bonita, que nos muestra cómo la acción de Dios cambia por completo la suerte del pueblo. Pero ¿cómo se verifica el cumplimiento de esa promesa? Es lo que acabamos de ver en el Evangelio de Lucas. Hay dos enseñanzas. Jesús está enseñando, los letrados y fariseos están enseñando. Pero hay una diferencia. Jesús, ¿qué enseña? Pues obvio, ya nosotros lo sabemos, es el amor universal de Dios. La enseñanza de Jesús tiene una fuerza sanadora. La fuerza del Señor lo impulsaba a curar. Y entonces, lo impulsaba a sanar. ¿Sanar qué quiere decir? Sanar quiere decir restablecer las relaciones humanas. Por ahí comienza la cuestión, porque la enseñanza de Jesús, su mensaje de amor universal, crea unas nuevas relaciones humanas. Y esas nuevas relaciones humanas obviamente producen una nueva libertad y una nueva vida. Eso es lo que se escenifica en el relato que sigue. El hombre paralizado. Lucas dice que era paralizado. Que lo traen otros 4. No dice cuántos eran. Lo traen otros y tienen que sortear muchos inconvenientes porque la multitud no deja llegar hasta donde está Jesús. Fijémonos lo que esto nos está diciendo. Es que la sugerencia de el pueblo de Israel no permite que se llegue hasta Jesús. El particularismo, el nacionalismo no permite llegar hasta Jesús. Y como estos son hombres, aquí hay una diferencia que necesitamos saberla porque no aparece a simple vista así. El evangelista Lucas, cuando se va a referir a los israelitas, los llama varones. Ustedes han oído por ahí que hay algunas personas que hablan con uno y le dicen únicamente varón, 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 varón. Es porque cogieron eso, pero sin darse cuenta de que el evangelista reserva esa denominación para los israelitas. En cambio, a los demás los llama hombres. Cuando aquí se dice que los que portan la camilla y el que va en la camilla, el paralizado, son hombres, quiere dar a entender
que son de otros pueblos, no del pueblo de Israel. Y entonces aquí nos queda claro, ¿por qué no pueden llegar ellos hasta Jesús? Porque no son israelitas. Y los israelitas se lo impiden. Están en la sinagoga y observemos lo que sucede. Ellos se trepan en el techo, desentejan el techo y por allí descuelgan la camilla con el paralizado. Lo que esto sugiere es que esta asamblea estaba tan cerrada en sí misma que no permitía el acceso a Jesús. Y entonces estos hombres abren un boquete para que miren al cielo y desde el cielo ponen en el centro con Jesús la realidad humana, el ser humano. Jesús hace dos cosas. Primero le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Porque él ha visto la fe. Y la fe decididamente borra pecados. Porque la fe incluye la enmienda de la que hablábamos ayer. Él declara, tus pecados quedan perdonados. Para los otros maestros que estaban en la sinagoga, eso es insultante para Dios, porque el hombre no tiene derecho a perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Quizás ustedes han oído decir eso por ahí, porque es que el espíritu fariseo anda por ahí, disfrazado de cristiano inclusive. Perdón se le pide solamente a Dios. A mí no me pida perdón, el perdón lo da solamente Dios. Y eso es una manera de negarse a perdonar. Pues bien, Jesús lo primero que hace es declararle el perdón. Y cuando los otros se escandalizan porque Jesús ha hecho eso, que es una acción liberadora, Jesús les dice, bueno, pues para que vean que yo sí tengo facultad para perdonar pecados, entonces le dice al paralizado, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Por cierto que aquí no se habla de camilla, sino de catrecillo. Lucas habla de catrecillo, es como un diminutivo, y ahora vamos a ver por qué. La acción siguiente de Jesús es una acción salvadora, le da vida. El hombre paralizado es un muerto en vida, pero cuando adquiere libertad de movimiento, entonces comienza a vivir. Y eso es lo que Jesús hace, le ha dado libertad y ahora le da vida. Una vida nueva, él no la tenía. Esto implica que el hombre ahora adquiere una nueva condición. Y fijémonos bien, toma tu catrecillo y vete a tu casa. No le dice, suelta el catrecillo. ¿Por qué? Porque el catrecillo viene siendo un símbolo de la condición pecadora del ser humano. Y Jesús lo que hace es que cada uno sea dueño de su vida. Al hacerlo libre lo hace dueño de su vida. Y al infundirle el Espíritu Santo, entonces capacita a cada uno para que de ahí en adelante, aun cuando siga siendo pecador, sea él el que diga cuál es la dirección que va a tomar. El pecado lo paralizaba, lo tenía donde él quería. Ahora que es libre, él decide para dónde va. Con él va su pecado, su condición pecadora, pero ya él está perdonado.
Lo que pasa es que la condición pecadora sigue con nosotros, pero ahora nosotros somos los que decidimos el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir que él toma el catrecillo y se va a su casa. Y el diminutivo es por esto, porque el pecado, frente a la realidad del Espíritu del Señor, se vuelve ínfimo. A medida que el Espíritu del Señor va invadiendo nuestro ser, el influjo del pecado se va disminuyendo notablemente. Y eso lo sabemos por experiencia. Claro que puede suceder lo inverso, que nosotros dejemos que el pecado gane terreno y entonces desaloje el Espíritu